Educación para la democracia y la emancipación ciudadana por Neomar Pájaro Galvis. Bienvenidos a este nuevo podcast llamado Educación para la democracia y la emancipación ciudadana. Mi nombre es Neomar Pájaro Galvis, soy médico especialista en medicina interna y estudiante de magíster de educación mediada por las TIC de la Universidad Tecnológica de Bolívar. La educación en Colombia desempeña un papel fundamental en la construcción de una democracia inclusiva y participativa. Sin embargo, tenemos múltiples obstáculos que evitan que nuestras instituciones educativas desarrollen ciudadanos plenamente libres, emancipados y preparados para participar activamente en la vida política del país. Estos obstáculos incluyen no solamente una educación tradicional en donde se basa en la transmisión de conocimientos de manera literal, sin que exista un enfoque de desarrollo crítico participativo en los estudiantes. A esto se suman la desigualdad social, económica, cultural, que no solamente limita la calidad de la educación, sino el acceso a la misma. Y además afecta la capacidad que tienen los estudiantes para cuestionar y transformar su realidad. La educación en este contexto no cumple la función liberadora que debería tener, y por eso es importante que la transformemos para poder tener una democracia sólida y participativa en el país. Para Freire, como solución, la educación para la democracia y la emancipación ha sido contextualizada en múltiples oportunidades por teóricos y filósofos. Hoy mencionaremos la postura de Paulo Freire, de Stanislao Zuleta y de John Dewey, quienes proponen modelos de educación centrada en la reflexión crítica. Para Freire, como mencionamos, él denuncia la educación bancaria, la educación en donde el conocimiento se deposita pasivamente. La educación liberadora es aquella que hace que los individuos y se propone una educación basada en el diálogo de su situación, en donde los educadores y los estudiantes con una pedagogía que promueve una red. Esto se traduciría en la educación colombiana en fomentar estudiantes con gran capacidad de cuestionar, en donde la conocimiento de poder y transformar la sociedad de manera activa. Y se propone Orlando Jaramillo, educación basada en su publicación en la formación ciudadana y los estudios de Freire, publicada juntos en el año 2008, nos menciona que para Freire fomentar es una actividad estudiante con gran capacidad de cuestionar la política, las estructuras de poder y teniendo en cuenta de que estos tres pilares no pueden ser evaluados. Orlando Jaramillo, para educación, el acto educativo, la formación ciudadana tiene que ser la principal estrategia para formar ciudadanos. A modo de intervención en el mundo, menciona que esto para Freire es un carácter una actividad fundamental. Y la educación de la formación, la política y la ciudadanía. De ahí la relevancia, teniendo en cuenta de que estos tres pilares no pueden ser evaluados. La educabilidad de ser humano como el acto educativo tiene que ser la principal estrategia para formar ciudadanos, mantenerse a modo de intervención en el mundo, y que esto ser humano se devela para un carácter político, buscando y en la educación la verdad de la formación ciudadana. De ahí la relevancia de esta manera político de la educación pueda y decidir, fundamenta, romper la educabilidad del ser humano como transformar su realidad que no debe acabarse sin tener ningún dogma, y que muy por el contrario debe mantenerse de manera permanente conceptos que no sean puestos al ser humano de manera constante para aprender, y de esa manera rompemos buscando la verdad en su entorno y logramos en sí mismo un mundo más libre. De esta manera capaz pueda decidir, romper, trabajando, escoger o transformar su realidad sin tener ningún dogma que modifique su comportamiento, ni conceptos que no sean cuestionables ni criticables. Y de esa manera rompemos las estructuras de poder y logramos un mundo más libre y capaz de generar ciudadanos independientes, trabajando por un futuro mejor. Para Stanislao Zuleta, la educación es un proceso filosófico
que debe ayudar a los estudiantes a reflexionar sobre sí mismos, sobre su ser y sobre su contexto social. La formación filosófica de Zuleta permite a los individuos emanciparse de un pensamiento dominante, desarrollar conciencia crítica y establecer un razonamiento crítico ante los dogmas. Zuleta enfatiza la importancia de la reflexión interna para la transformación tanto del individuo como de la sociedad. En el ámbito de la democracia colombiana, esto significa poder promover una educación que fomente una autonomía de pensamiento, una reflexión y la participación activa en las decisiones colectivas. En su libro Educación y Democracia, un campo de combate, él argumenta que una educación verdaderamente democrática debe fomentar la crítica, la reflexión y la participación activa, y no solamente la acumulación de conocimiento. En lugar de ser un sistema que reproduzca las estructuras de poder que ya existen, la educación debe promover la libertad, la igualdad, la justicia social. El libro además profundiza cómo las instituciones educativas juegan un papel fundamental en la formación de ciudadanos capaces de pensar críticamente y de participar en los procesos democráticos. Y además cuestiona cómo a través de la jerarquización y el autoritarismo educativo se tienen algunos modelos dominantes que proponen una educación clásica que no lleva a ningún resultado positivo en el futuro de la sociedad. Muy por el contrario, fomenta la autonomía ante las estructuras de poder. Y esa autonomía es algo que nosotros debemos buscar como docentes. Zuleta, en su libro Colombia, Violencia y Democracia y Derechos Humanos, tiene un fragmento muy bonito en donde nos invita a una interpretación de la libertad distinta a como nos la hemos diseñado. Dice el textualmente: no asumamos nunca una definición negativa de la libertad, que es todo aquello que no nos prohíbe. Asumamos una definición positiva de la libertad, que es aquello que la vida nos permite hacer. Precisamente por eso, como educadores, tenemos el objetivo de lograr unas mentes libres que tengan la posibilidad de construir un futuro democrático mejor para nuestro país. Para John Dewey, la educación debe estar orientada a la democracia, entendida tanto como un proceso de cooperación y respeto mutuo, como un proceso de deliberación pública. La educación debe preparar a los estudiantes no solamente para una vida profesional, sino también para una vida cívica, que les dé las herramientas suficientes para participar en democracia. Los estudiantes, a través de la educación, deben tener igualdad de oportunidades y aprender a cooperar y a trabajar en equipo, fomentando no solamente la construcción de una ciudadanía activa, sino el respeto por las libertades individuales y por la diversidad. En Colombia debemos acabar con los hitos que han traído la educación tradicional y evolucionar hacia una participación activa en donde los estudiantes aprendan a tomar decisiones colectivas en busca de un futuro mejor. Victoria Baraldi, en una publicación muy interesante del año 2020 denominada John Dewey, la educación como proceso de reconstrucción de experiencias, cita de manera textual muchos escritos de este autor. Y hay una parte muy interesante que dice: una sociedad es democrática en la medida que facilita la participación en sus bienes de todos sus miembros en condiciones iguales y que asegura el reajuste flexible de sus instituciones mediante la interacción de las diferentes formas de vida asociadas. Y precisamente eso es lo que buscamos a través de la educación: darle las herramientas a esos ciudadanos libres, pensantes y críticos
para que a través de sus experiencias sociales y sus experiencias personales tomen unas decisiones que permitan la elección democrática del dirigente que vayan hacia el desarrollo del país. Por otro lado, Daisy Hurtado Galeano tiene una publicación muy interesante que le sirvió como tesis de grado en Magíster de Filosofía Política, que se denomina Democracia y Ciudadanía en John Dewey, en donde ella cita textualmente a Dewey, abro comillas: la personalidad precisa educarse y no se la educa limitando las actividades a las cosas técnicas y especializadas o a las relaciones menos importantes de la vida. Solo se consigue la plena educación cuando existe una participación responsable por parte de cada persona. Cierro comillas. Y ahí es donde vemos que él, además de ser un filósofo, como activista político, hace énfasis en cómo el estudiante debe ser partícipe activo de los procesos educativos, logrando un rol de liderazgo para tener una participación activa en los procesos democráticos, que siempre van arraigados a la naturaleza humana como ser en sociedad. En resumen, un modelo educativo que promueva la democracia y la emancipación ciudadana tiene el potencial de transformar la sociedad de nuestro país de manera profunda. Si los principios de Freire, Zuleta y Dewey se implementaran en este sistema educativo arcaico que tenemos desafortunadamente en nuestro país, podríamos generar una ciudadanía más crítica, más participativa, capaz de cuestionar las injusticias y las estructuras de poder. Este tipo de educación forma a los individuos no solo como receptores pasivos de información, sino también como agentes activos. De esta manera, la sociedad sería más equitativa, la participación política y social sería valorada para todos los colombianos y estaríamos ante una sociedad más respetuosa. Además, el sistema educativo basado en estos principios podría contribuir a que esas desigualdades que aún existen en Colombia desaparezcan, promoviendo una educación más inclusiva y accesible para todos. La educación no solo se prepara con los estudiantes a la vida laboral, también es importante formar la vida cívica, enseñándoles a ser ciudadanos responsables y a participar democráticamente activos. Para finalizar, damos respuesta a 3 preguntas en modo de cierre. La primera: ¿cómo puede la educación freireriana ayudar a consolidar una educación inclusiva en Colombia? Pues recordar que él fomentaba la educación, la reflexión crítica y la acción transformadora, lo que permite a los ciudadanos cuestionar las estructuras de opresión y participar activamente en una democracia más justa e inclusiva. La segunda pregunta sería: ¿cómo la formación crítica y filosófica propuesta por Zuleta puede promover una ciudadanía emancipadora? Y la respuesta es que mientras existe una conciencia crítica sobre la realidad social y política, se promueve que los ciudadanos sean autónomos y reflexivos, por ende transformen la sociedad desde sus libertades individuales. Y la tercera: ¿cómo puede el enfoque democrático de Dewey mejorar la participación y la equidad en el sistema educativo colombiano? Pues Dewey promueve la liberación pública, la igualdad y la cooperación, lo que puede mejorar que los estudiantes en su proceso educativo tengan una educación más equitativa y que tengan las mismas oportunidades en el desarrollo de actividades cívicas como ciudadanos.